Hola a todos. En esta clase estaremos tratando la estadística y su empleo en el análisis de datos económicos y administrativos. Con el desarrollo de esta unidad se pretende adquirir nociones básicas sobre la estadística aplicada al análisis de datos económicos y administrativos. Les invito a participar activamente y a seguir la clase correspondiente. Cuando estamos tratando sobre las aplicaciones de la estadística en los negocios y en la economía, se nos abre diversas posibilidades. Por ejemplo, en el área de contaduría se puede aplicar, en el área de marketing, las finanzas, la producción y a la economía. En el área de la contaduría, un ejemplo de su aplicación podrían ser las auditorías a clientes. En este caso se emplean procedimientos de muestreo estadístico. En el área de marketing, la estadística se aplica en la investigación del mercado. En el área de las finanzas, la aplicación de la estadística sirve como guía y sus recomendaciones sirven para poder realizar inversiones. En el ámbito de la producción, estamos tratando el control de calidad, control del proceso de producción y así sucesivamente. En el área de la economía nos sirve justamente para establecer pronósticos a futuro de la economía. ¿Qué es la estadística? En este caso podemos tener varias definiciones y una de ellas enuncia que es una disciplina matemática que se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como obtener conclusiones básicas y tomar decisiones razonables con base en este análisis. En este caso, entonces, estamos hablando de una recopilación de datos, un levantamiento de datos a nivel de campo, y posteriormente estos datos nos van a estar sirviendo como para establecer algunas conclusiones y tomar decisiones sobre los aspectos en el ámbito de los negocios y la economía. El objetivo de la estadística es mejorar la comprensión de hechos a partir de datos. En este caso estamos hablando de un muestreo en ese sentido. Y también se puede decir que el principal objetivo de la estadística es hacer inferencias acerca de una población con base en la información contenida en una muestra. Aquí tenemos que considerar de que cuando tratamos una población entera es muy costosa llegar a recabar, a recopilar, a levantar la información completa de esa población. Entonces, estamos trabajando con una muestra y los datos que se obtienen a través de esa muestra o de la muestra correspondiente estamos aplicando a toda una población. Ahí está justamente el empleo y la gran utilidad de esta disciplina que nos va a estar guiando en la toma de decisiones. Definimos lo que es la población o universo y en este caso podemos decir de que una población es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. En este caso nosotros podemos estar hablando de un experimento. Un experimento consiste ya en la manipulación de ciertas variables y lo que estamos evaluando es la respuesta que se obtiene justamente a la manipulación de una variable determinada. Esto nos va a permitir justamente a través de ciertos análisis poder realizar entonces una inferencia a la población completa. Podemos estar hablando de dos tipos de población, donde antes que nada estamos enunciando una población finita y esta es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye un número limitado de medidas y observaciones. Por dar un ejemplo, todos los tornillos producidos en un determinado día en una fábrica. En este caso estamos haciendo el análisis de un proceso. Y toda esa cantidad se puede llegar a contabilizar de manera que
la estamos incorporando como una población finita. De repente podemos hablar o dar un ejemplo de todos los estudiantes, todos los alumnos de una clase también podría darse como ejemplo de una población finita. En cambio, cuando estamos considerando la población infinita, es infinita si se incluye un gran número, un gran conjunto de medidas y observaciones que no pueden alcanzarse en el conteo. Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe límite en cuanto al número de observaciones que cada uno de ellos puede generar. Y tenemos justamente el tema de lanzar una moneda. Nosotros vamos a estar teniendo los resultados, y esto lo estudiamos bastante en lo que sería la teoría de las probabilidades, entonces de que caiga cara o caiga cruz. Entonces, ¿cuántas veces, en la medida que vamos lanzando una moneda, cuántas veces podemos tener cara o cruz? Esto se va a repetir tantas veces que no podemos llegar a contabilizar, digamos, en su totalidad. De ahí que estamos hablando o estamos incorporando esto como una población infinita. Hablamos de lo que es la muestra. Justamente podemos aquí tener una representación de toda la población. Aquí vamos a estar teniendo todo lo que corresponde al interés de estudio. Y como es muy grande, es costosa llegar a toda esa población, de manera que procedemos a realizar una muestra. Y una muestra no es otra cosa más que un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. Es un subconjunto de la población. Ahora bien, para que tengamos una muestra que realmente a través del análisis me permita hacer algunas interpretaciones y posteriormente afirmar todo esto a una población, necesito aplicar una metodología de trabajo que me permita determinar lo que se denomina una muestra representativa. Es decir, un subconjunto representativo seleccionado de una población de la cual se obtuvo. ¿Por qué? Porque si estamos tomando mal la muestra o cometemos alguna equivocación, el análisis y las conclusiones que realicemos para aplicar a toda la población no va a ser la más adecuada. De ahí estamos hablando del muestreo, y el muestreo no es otra cosa más que el estudio de la muestra representativa. Hablamos de lo que se denomina un censo, y el censo se refiere al estudio completo de la población. De manera que en un censo podemos llegar o intencionamos llegar a toda la población, pero hay que entender que el costo, tanto económico como en tiempo y en otros recursos, es muy elevado. También podríamos determinar lo que es un parámetro, y lo constituyen las características medibles en una población completa. Son algunos términos básicos entonces que vamos desarrollando, vamos definiendo como para que nos facilite posteriormente el tratamiento de una serie de datos ya con esta herramienta. Mencionamos también lo que sería una muestra aleatoria, y esta muestra es una representativa cuyos elementos son elegidos al azar. Es decir, cuando la muestra toma o se denomina aleatoria, significa que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos o considerados. Mencionamos lo que sería un estadístico muestral o sencillamente estadístico, y esta es la medida de una muestra. Por ejemplo, promedio de ingresos por hogar en la muestra. Entonces, esto constituye lo que sería un estadístico o un estadístico muestral, aplicando los términos empleados justamente en la estadística. Siguiendo, vamos a determinar los tipos de estadística, y en ese sentido tenemos dos grandes grupos o dos grandes divisiones de la misma. Podemos hablar entonces de la inferencial o inductiva
y podemos estar hablando de la descriptiva o deductiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la inferencial? Mediante la creación de un modelo matemático, se infiere el comportamiento de la población total partiendo de los resultados obtenidos en las observaciones de las muestras. Entonces, estamos trabajando con un subconjunto pequeño, aplicamos una serie de modelos, hacemos lo que se denomina un análisis y a través de este análisis estaríamos teniendo las conclusiones como para aplicar a toda la población. En cambio, en la descriptiva o deductiva, ¿qué estamos haciendo? Esta constituye justamente la parte de la estadística que únicamente trata de describir y analizar un grupo dado, un grupo determinado, sin sacar ninguna conclusión, ni hacer ninguna inferencia alguna acerca de un grupo más grande. En ese sentido, nosotros podríamos estar dando algunos ejemplos. Por ejemplo, la estadística descriptiva me va a estar determinando de repente la conformación de una población de consumidores, por ejemplo. Podemos hacer una categorización en edad, sexo, preferencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos describiendo esa población. Ahora bien, a esa población se le puede aplicar una variante o de repente puede darse un evento determinado como por ejemplo el aumento de los ingresos o la disminución de los ingresos por familia o por persona. Entonces eso repercute justamente en el consumo. De manera que cuando estamos hablando de recabar datos de una población, por ejemplo, variación de ingreso versus consumo, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la estadística inferencial o inductiva. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un modelo matemático justamente para poder llegar a ciertas conclusiones. Y esas conclusiones, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? Eventualmente podrían ser de que al tener la población el aumento o un aumento en sus ingresos, puede estar aumentando su consumo de ciertos productos o cualquiera sea. O viceversa cuando se habla o cuando se tiene una disminución justamente de los ingresos en este ejemplo básico. Recordar entonces, la estadística tiene dos grandes grupos, inferencial y la descriptiva. Definimos lo que es una variable. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la estadística es un área de la matemática que nos permite presentar, resumir, analizar los datos, esos datos nosotros tenemos que estar recabando y esos constituyen o van a estar dadas por las variables del estudio que define cada investigador o en cada necesidad. Entonces la variable que es un atributo, propiedad o cualidad que manifiesta un objeto, un fenómeno, una población determinada y puede estar adoptando un valor numérico, de repente un número, una categoría. Entonces, la variable es lo que se mide en una investigación. ¿Qué nosotros estamos haciendo con la estadística? Estamos procesando, estamos analizando los datos que se han medido en una investigación. La variable es una cosa que varía y esta variación es susceptible de medirse. Entonces es todo lo que nosotros medimos a nivel de campo. Y en ese sentido, a cada área específica, a cada especialidad, a cada profesión, esta variable se va a ir definiendo, se va a ir determinando. La variable entonces es lo que se mide en una investigación y tenemos algunos ejemplos. Talla, peso, temperatura corporal, diagnóstico médico, número de hijos, ingresos, cantidad de empresas, número de clientes, en fin, todos los datos que se requieran como para estar sacando las conclusiones y por sobre todo tomar decisiones en el ámbito de la administración y la economía.
Estas variables se dividen en dos grandes grupos. Por un lado estamos hablando de las variables cualitativas y por otro lado estamos hablando de las variables cuantitativas. Bueno, aquí hay que atender algo y tenemos que tener ciertas consideraciones. Cuando hablamos de estadística, como se trata del procesamiento de datos, de números, generalmente la estadística se relaciona directamente con los datos o las variables cuantitativas, es decir, todo lo que se puede contabilizar, cuantificar. En cambio, las variables cualitativas más bien sufren o se les asigna un análisis descriptivo, un análisis de descripción. No obstante, si bien la estadística se relaciona 100% con las variables cuantitativas, existen también algunas herramientas para algunos casos bien específicos en lo que se refiere a variables cualitativas. Nosotros vamos a estar centrándonos en esta asignatura básicamente en las variables cuantitativas, pero es importante también mencionar las cualitativas. Aquí nuevamente las cualitativas se dividen en nominales o categóricas y en ordinales. En este caso, las nominales son aquellas que no se pueden ordenar y las ordinales son aquellas sensibles o susceptibles de ser ordenados. Por ejemplo, en nominales podríamos estar hablando de sabor, color, olor de un producto alimenticio, por ejemplo, que va a estar justamente afectando la preferencia de consumo. Y en ordinales podemos estar hablando, por ejemplo, del nivel de ingresos, un nivel de ingresos alto, medio, bajo. Entonces estamos hablando de que sigue un orden lógico. En cambio, las cuantitativas se dividen en discretas y continuas y son estas las que vamos a estar describiendo, vamos a estar desarrollando un poco más. Las variables cuantitativas entonces se están dividiendo en discreta y en continua. ¿Qué es una variable discreta? Son aquellas que solo toman valores enteros. Por ejemplo, podemos hablar de número de estudiantes de una clase, puede ser de psicología, número de facturas legales emitidas en un mes, número de empresas que están operando en una ciudad determinada y así sucesivamente. Entonces toman números enteros. En cambio, la variable continua son aquellas que pueden tomar valores infinitos en un determinado intervalo también. Aquí tenemos peso, altura, tiempo, ingreso mensual como ejemplo. Cuando estamos hablando que aquí toman valores numéricos es 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 en la parte discreta. En cambio, en la continua yo puedo estar tomando, por ejemplo, un valor de 30,3, 50,5. Entonces, estamos hablando de que en ciertos intervalos toman valores infinitos. Cada una de estas variables nosotros vamos a estar definiendo dependiendo también de las necesidades, de las investigaciones que se estén realizando en el ámbito de la administración y la economía. Siguiendo entonces, determinamos el método estadístico, es decir, cómo funciona la aplicación de las técnicas estadísticas para el análisis de datos. En este caso, en el ámbito de la administración y en la economía y también en otras áreas, ¿por qué no decirlo? Entonces, antes que nada estamos hablando de la recopilación de los datos. Es decir, se levantan, se obtienen los valores de las variables que se han definido estudiar. Y esas variables que van a estar acorde a ciertas necesidades en ese momento. Entonces tenemos los datos, posteriormente, ¿qué pasamos a realizar? Organizamos estos datos. La preparación de una base de datos, aquí vamos a valernos de ciertos programas, de ciertos software, por ejemplo, el Microsoft Excel, tiene muchas herramientas, muchas posibilidades para organización de una base de datos.
También podríamos estar utilizando otros programas como Access o, en fin, alguno específico que se pueda disponer en base también a cada actividad, a cada necesidad. Entonces, recopilamos los datos, organizamos los datos, posteriormente presentamos los datos, es decir, necesitamos mostrarle los datos a quienes, justamente a los interesados, a las empresas, a la población, en fin, a un estamento que va a estar interesado en esos datos. ¿Para qué? Para poder justamente realizar conclusiones y tomar decisiones. Esta presentación de datos tiene una serie de metodologías, una serie de formas justamente. Posteriormente hablamos ya de los análisis de datos. Aquí ya estamos empleando un modelo matemático, ciertas fórmulas. De repente podríamos poner como ejemplo un análisis de regresión. Entonces, nosotros obtenemos los datos, organizamos los datos, presentamos los mismos, realizamos los análisis, pusimos un ejemplo de análisis de regresión y eso nos permite realizar ciertas conclusiones. Estas conclusiones son las que vamos a estar infiriendo, es decir, aplicando a toda una población, como también para tomar después ciertas decisiones. ¿Cuáles van a ser esas decisiones? Esas decisiones van a estar acordes justamente a las conclusiones. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando la variación del ingreso de la población en un tiempo determinado, entonces relacionamos con el consumo de ciertos productos como por ejemplo los cárnicos, los panificados o cualquiera sea, nos va a permitir llegar a la conclusión de que el consumo se ha reducido. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Es producir menos. De manera a estar dando frente a todo lo que sea la demanda. Con esto se puede estar realizando el equilibrio entre la oferta-demanda, por ejemplo, de ciertos productos alimenticios o cualquiera sea. Entonces aquí tenemos un resumen de la aplicación del método estadístico justamente en el procesamiento de datos del ámbito o en el ámbito de la administración y la economía. De este modo estamos llegando a realizar una descripción general, justamente una introducción a la aplicación de la estadística en el análisis de datos. Muchas gracias por su atención.